la directora de Jóvenes Adultos junto con mi esposo Saúl Molina. Qué gusto saludarlos. Hoy me acompañan tres compañeros, ¿por qué no se presentan? Mi nombre es Shilton Panzán. Estoy aquí con un grandísimo tema hoy compartiendo con esta linda dama y este caballero también. Gracias, Shilton. Sí, soy Jorge aquí para servir a Dios, como acabamos de decir, para bendecir a otros y para compartir acá con ustedes, muchachos. Yo sé que nos vamos a divertir mucho, vamos a tratar un tema muy especial y la vamos a disfrutar. Y yo soy Eda Mena y les agradezco la invitación para ser parte de este tema super cool que hoy tenemos. Y bueno, como escucharon, tenemos un tema super cool, super nice. ¿Les revelamos el tema, chicos? ¡Vamos! Yeah. Bueno, pues el tema de hoy es la fe. Así es que, bueno, yo sé que es una palabra que hemos escuchado mucho, no es muy popular, pero hoy queremos hablar un poquito sobre cómo la fe nos puede ayudar a conocer a Jesús, chicos. Así es de que, ¿a quién le gustaría contarle a nuestros amigos que nos ven cómo podemos llegar a conocer a Jesús a través de la fe? Bueno, para llegar a ese punto yo quisiera mencionar antes de que la fe es bastante extenso, es un tema muy, podría decir, aparte de ser popular, es muy amplio porque a veces cuando nosotros pensamos en fe, nada más pensamos en una frase, pero la verdad es que como cristianos, como seguidores de Jesús, debiéramos de entender que la fe conlleva muchas cosas, incluso es bien profundo, que de eso vamos a hablar un poquito hoy, así que ¿qué piensan ustedes acerca de ese tema? Bueno, yo pienso que, como tú has dicho, la fe es un tema bastante profundo y hoy estamos tomando como la fe salvadora, ¿verdad? Exacto. Si no me equivoco. Entonces, la fe salvadora, para tener fe, primero tenemos que saber en quién debemos tener fe, ¿verdad? Porque muchos podemos tener fe en diferentes cosas, pero para tener fe tenemos que conocer que nosotros como hijos de Dios, la fe que tiene que ser es para Jesús, ¿verdad? Y mira, como dice en Romanos 10:17, la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos llegar a conocer a Jesús a través de la fe, lo primero que tenemos que hacer obviamente es empezar a conocer de ese Jesús por medio de su palabra, ¿verdad? Que nos enseña más acerca de él. Claro, y es una diferencia muy importante, ¿no? Porque muchos a veces sabemos quién es Jesús, lo hemos escuchado como un personaje histórico, sabemos que vino a la tierra, que hizo milagros, pero conocerlo en verdad y tener como ya esa relación más personal e íntima es algo muy diferente, ¿no? Correcto. Sí. Yo quisiera aportar también de que también es muy esencial entender la diferencia que existe entre una creencia y una fe, y muchas veces nosotros confundimos la creencia con la fe y la verdad es demasiado diferente porque incluso buscando un poquito el significado de la creencia es un hábito mental en el que se encuentra en una persona o una cosa. La fe es algo sobrenatural que posa dentro del ser humano. Ya, no, estoy de acuerdo con esa definición. Siento que todos en realidad tenemos creencias, ¿no? Hay gente que nace, ¿cuáles son nuestras creencias en nuestros países? Como, no sé, que te ponen un hilito aquí como para que se te vaya la calentura. O sea, hay tantas creencias, ¿no?, que tenemos y sí son válidas, pero la fe es más profunda, ¿no? Va más allá, ¿cierto? Sí. Pero las personas tienen fe en eso, tienen fe en que al niño no le va a dar mal de ojo si le ponen y salen a sus vidas diarias creyendo eso. O sea, sí respeto el punto de que la creencia y la fe son puntos muy diferentes, pero por eso es que tenemos que tener muy claro el enfoque en quién tenemos la fe. El enfoque en quién tenemos la fe. Y mira lo que decías de Hebreos 11:1, dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. O sea que para tener fe yo tengo que salir al mundo y estar seguro de lo que me va a venir, o sea, visualizar primeramente lo que yo deseo antes de esperarlo, visualizarlo, verlo. Dios nos dota
con la fe desde que nacemos, yo pienso. Claro. Porque el ser humano viene con, ¿cómo le podría decir? Viene incorrectamente con creencias, pero viene desde pequeños, nos vienen enseñando a que tengamos fe en algo. Ya. El ser humano necesita tener fe en algo desde el inicio de su vida. Entonces, la fe se va a ir desarrollando a medida que nosotros vamos conociendo a Jesús y a medida que vamos experimentando lo que la fe puede hacer en nosotros. Chito, ¿te gustaría agregar Sí, es extraordinario todo lo que han dicho acerca de la fe, pero quizás hay alguien allá que nos está viendo que se pondrá a pensar, ok, entiendo lo que es la fe, pero ¿cómo llego a ese nivel? Porque quizás muchos hoy que nos están viendo, que están sentaditos ahí detrás de un teléfono, qué sé yo, no podrán decir, ok, sí, pero ¿cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego a ese nivel? Lo entiendo a cada uno de ustedes, pero yo no entiendo mucho de esto, pero ¿cómo sé? Me están dando tantos pasajes bíblicos que yo ni sé dónde existe eso. Exacto. Y yo creo que algo más práctico, yo lo miro así, que quizás podremos decir, ok, dijimos que para llegar a obtener la fe, primero debemos de conocer de dónde proviene la fe. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Por ejemplo, si yo estoy viéndolos a ustedes, me pregunto, wow, ¿cómo llego a obtener la fe de ellos? Entonces, yo creo que ustedes que nos están viendo pueden llegar a conocer y a tener la fe que cada uno de nosotros portamos, conociendo a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo dijeron ellos tres, a través de su palabra. ¿Cómo entendemos su palabra? Caminando con Él. ¿Cómo conozco a cada uno de ustedes? Platicándome, sentándome con ustedes y puedo decir, oh wow, ¿cómo te llamas tú? ¿O cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu comida favorita? Para llegar a conocer a Dios necesito entablar una relación, una amistad, sentarme, conocerlo y entonces puedo decir, oh, de ahí proviene la fe y de ahí hoy creo que existe Dios. Yo creo en eso porque ¿cómo puedo llegar a obtener eso? Sencillo, creo que conociendo a Dios, ¿no? Porque yo creo que van a haber varios de allá que van a decir, wow, pero yo tanto, y me fascinó lo que ustedes dijeron, que la creencia de la fe, ¿no? El ser humano viene enraizado mucho de esto, y creo que es práctico, sencillo, para ti que nos estás viendo, que eres nuevo, sencillo, no te compliques tanto teológico, sino que decir, te queremos decir, ¿cómo tenemos la fe? Caminando con Dios, teniendo una relación, platicando. Y es importantísimo lo que ustedes aclararon hoy, porque creo que venimos con esos mitos, que decir creencia o fe. Y me fascinó lo que dijiste, Jorge, porque yo creo que la sustancia era algo que mucho hemos debatido. Yo creo que muchos están confundidos, decir, lo que tengo es fe o creencia. Entonces, y podemos entender eso a través, escudriñando la palabra, leyendo los evangelios, los milagros que Jesús hizo, caminando con Él, conociendo con Él, platicando con Él, y sobre todo el centro de todo yo creo que es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a enseñar. Si les doy un ejemplo muy práctico, porque el ejemplo que yo había preparado para explicar de la fe es que yo sé que todos aquí sabemos que el agua es importante, ¿no? Que 3/4 partes de nuestro cuerpo está formado del agua y necesitamos tomarla, ¿no? Pero no es hasta que tú tomas el agua, hasta que tú sabes cómo se siente tener agua en ti, porque tomar agua, bueno, te ayuda tanto en tus capacidades mentales, como por ejemplo a mí que estudio mucho me dicen toma agua, porque si no, no te vas a poder concentrar, incluso para que tus ojos se lubriquen, se necesita mucho el agua. Entonces yo siento que así como todos podemos saber que es importante el agua, tú no sabes sus beneficios hasta que no la pruebas. Y me encanta también que Jesús mucho se compara con esa sustancia y dice, yo soy el agua viva, si tú me tienes a mí ya no vas a tener sed. Entonces siento que la fe es así, es una sustancia como un agua que más allá de saber que es buena, la necesitas en tu vida, la necesitas diariamente. Y creo que la fe es algo que todos lo usamos, o sea, desde que tú te subes a un auto, tú tienes fe que ese auto va a arrancar, que ese auto te va a llevar a tu destino, tú tienes fe de que cuando llegues a tu casa vas a tener algo para comer, que tu techo va a estar bien, o sea, tienes esa confianza, esa esperanza de que nada te va a faltar. Y sabe, hablando de lo que decía Seda, que desde niño uno tiene fe, es verdad, porque de niño uno siendo indefenso,
¿no? O sea, tú tienes fe que tus papás te van a cuidar. Correcto. Tú tienes fe de que ellos te van a llevar por un camino, pues, bueno, ¿no? O sea, que un papá no te va a dar, no sé, de comer veneno o algo así, ¿no? O sea, siento que desde muy niños la vamos practicando, pero ya una fe en Dios es cuando tú llegas a conocer cómo es Él y el cuidado y el amor que Él tiene para ti y que Él te tiene un futuro exacto, de esperanza, de bien y no de mal, ¿no? Bueno, chicos, pues ya hemos tocado partes muy importantes sobre la fe, ¿cierto? Pero también sabemos que la fe en Dios también necesita un arrepentimiento, ¿cierto? Necesitamos también, la fe no va simplemente sola o vacía, sino también va acompañada de obediencia, ¿no? De rendirlo todo ante Dios. Entonces, mi siguiente pregunta que quería que debatiéramos es, ¿cómo podemos nosotros saber que ya estamos arrepentidos y que ya tenemos fe en Dios? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo lo supieron ustedes? Me encanta eso, porque de veras que entender esto es demasiado maravilloso. ¿Cómo poder entender que nosotros hemos tenido un arrepentimiento? Hay algo que me llamó la atención muchísimo en una ocasión cuando entendí, es que el arrepentimiento se muestra con el cambio de mentalidad. Ese es un arrepentimiento. Si buscan su definición de arrepentimiento, significa cambio de mente. Entonces, ¿cómo podemos ver si nosotros realmente nos hemos arrepentido de lo que hacíamos antes a lo que hacemos ahora? Es ver la manera de pensar de cada uno de nosotros. Entonces, si podemos decir, nos hemos arrepentido, pero no hemos tenido un cambio de mente, pues no coincide mucho, y ahí es donde puede entrar la fe. Si nosotros tenemos la fe realmente y nos hemos arrepentido realmente, pues entonces habremos tenido un cambio de mente, un cambio de mentalidad que nos lleva hacia otra dirección y no una dirección equivocada donde íbamos antes. Porque ustedes bien saben eso de que íbamos hacia una dirección, más que Jesús llegó a nuestra vida, nos lleva hacia otra dirección. Pero no pasa eso si el ser humano no tiene un cambio de mente, porque de otra manera llegaríamos al punto donde otra vez obligación. Y en realidad el seguir a Cristo no es una obligación, el seguir a Cristo es un deseo que nace del ser humano. Pero surge eso porque existe un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad y ir hacia otra dirección. Mira, el arrepentimiento viene obviamente, ¿verdad?, a través de que hemos reconocido que el camino donde vamos está incorrecto, ¿verdad? O que no es lo que Dios tiene o quiere para nosotros. Entonces, pero no es tanto que nosotros hemos decidido en sí buscar a Jesús, sino que Él nos escogió desde antes que naciéramos. O sea, somos predestinados, justificados, literalmente por la fe, ¿verdad? Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y de la vida que sabíamos que no agradaba a Dios, es porque, como dice la palabra de Dios, que el que se acerca a Dios con fe, que crea que Él existe y que Él nos va a recompensar, ¿verdad? Y que Él va a recompensar nuestra fe y Él nos va a ayudar obviamente a que hagamos un cambio de vida que muchas veces no va a ser fácil. No es de la misma manera el proceso de cada uno de nosotros. Es diferente. Cada quien tiene un proceso bastante, a veces son más complicados, otras veces son un poco más fáciles, pero con la confianza, porque eso es lo que es fe, ¿verdad? Confianza, con la relación que vayamos teniendo con nuestro Dios, obviamente nuestro proceso va a ser más quizás liviano, ¿verdad? Un poco más liviano, y vamos a poder trabajar poco a poco en cambiar nuestra mentalidad y nuestros pensamientos, ¿ya? Y bueno, quisiera, gracias Eva y gracias Sergio por lo que nos están platicando, pero yo quisiera que, ¿por qué no hablamos sobre nuestras propias experiencias en nuestro arrepentimiento? No sé, ustedes notaron un cambio, ustedes, ¿cómo ha sido ese proceso del que más o menos hablaban? Para que nuestros amigos que nos ven también puedan tener ejemplos bien prácticos.
¿Alguien quisiera contar cómo fue su encuentro con Dios muy brevemente? Chilton. Sí, yo estoy de acuerdo que cuando te encuentras con Jesús y cuando crees que Él perdonó tus pecados, hay un cambio. Sí. Y creo que sí, tiene que haber un cambio. Porque la misma Biblia dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí. Y yo creo que cuando es algo quizás inexplicable porque no puedes explicar lo que sientes, es muy profundo, muy adentro, es algo personal, pero sí puede reflejar en tus hechos. Y yo creo que cuando Jesús viene, todo cambia, literalmente todo cambia. Si leemos los evangelios, todo cambió en la vida de sus discípulos. Y cuando vino a mi vida, literalmente cambió parte de mi vida. Y eso no quiere decir que los que nos están viendo que wow, qué santo los que están ahí. No. Al siguiente día cometimos muchos errores todavía, pero creo que cuando Jesús entró a mi corazón, lo que vino es cambió mi lenguaje. Cambió, creo que al siguiente día cuando decía una mala palabra, como que boom, es algo que me detenías y ya no lo dices con esa libertad. Si lo dices es como que pesa. Al escuchar, por ejemplo, qué sé yo, algo que era malo para mis oídos, o alguna música que contenía sexo, pornografía, qué sé yo, X cosa, entonces algo como que lo escuchaba, pero ya no era como wow, como que eso, como que me gustaba. Y poco a poco Dios fue tratando en mi vida hasta que llegó un punto donde las malas palabras ya no fue un lenguaje normal, sino que ya fue cambiando. Y sobre todo también mi manera de pensar, como decía Jorge. Creo que mi manera de pensar cambió porque pude entender que ya no camino huérfano por la vida, sino que tengo un padre. Caminar por la vida sabiendo que tu papá es el creador de este universo completo, el que colocó las estrellas en su universo. Caminas por la calle diciendo, wow, yo tengo un papá. Y entonces ahí creo que el arrepentimiento me cambió mi lenguaje, me cambió la forma de pensar y de ver la vida. Wow, no, excelente chicos. Y bueno, yo siento que bueno, hemos aprendido mucho, como bien dices Chilton, la fe es un proceso, nos cambia desde el lenguaje, la manera de cómo pensamos, pero para aquellos que nos están viendo en esta programación, ¿qué consejo les podríamos dejar? ¿Cómo ellos pueden aumentar su fe, fortalecer su fe en Jesús? ¿Qué les podríamos decir? A ver, Eda, bueno, mira, yo el consejo que les puedo decir es simple y algo que dijo Chilton es conocer a Dios como Padre. Porque cuando entendemos que el amor de Dios es tan inmenso, tan grande, entonces llega esa convicción de quererlo agradar a Él por amor. Y entonces es ahí cuando nuestra fe empieza a trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos entendido que lo que hacemos, el cambio de pensamiento, el cambio de actitud, el cambio de cosas que hacíamos antes que no agradaban a Dios, las dejamos a un lado por amor a Él. Cuando entendemos eso, que su amor es tan infinito por nosotros, es ahí cuando podemos empezar a conocerlo y podemos empezar a crecer en fe. Así es que yo nada más les dejo eso. Conózcanlo como Padre. Y mi último consejo es, para mí la fe es dos cosas. Uno es firmeza, saber que Jesús es tu roca, que en Él tú estás seguro, que en tormentas o en momentos difíciles Él te va a mantener. Y la segunda es esperanza. Tú siempre, si tú confías en Él, tú tienes la mejor aseguranza del mundo de que Él nunca te va a dejar solo, que Él va a caminar contigo, como lo dijeron ellos, como amigo, como padre, como abogado, como todo. Así es de que bueno, este fue el tema de la fe. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle like, de dejarnos un comentario. Queremos leerte. Esperamos que esto haya sido edificante para tu vida.